¿Cuántos son? Muchas veces nos preguntamos, ¿cuántos son los dones y carisma? Y en realidad, eh, yo creo que al Dios, al tener en cuenta de que Dios es omnipotente, omnipresente, yo creo que no alcanzaríamos a nombrar los carismas que el Señor regala a través de su Espíritu Santo. Pero Pablo nombra en las cartas, en sus cartas paulinas, él va nombrando algunos de los dones que son más utilizados o más que resaltan más en las comunidades, que son los que más se utilizan. En eso yo les voy a dar entonces unas lecturas, que son la primera de Corintios, del 12, capítulo 12, del versículo 1 al 11 que ya había nombrado. Romanos, del 12, capítulo 12, del 3 al 8. Y Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y ahora quiero explicar también que esto va a ser esta clasificación de los dones y carismas. Si bien hay muchos autores que van explicando, pero como decía uno de los autores, un sacerdote justamente, decía, voy a tratar de explicarlos, pero a la vez me voy a equivocar, dice. ¿Por qué explicaba esto? No quiere decir de que ya hace con intención de equivocarse, sino que no hay, en la palabra de Dios, no hay, en el Evangelio no aparece exclusivamente la explicación de esta división o de esta, ¿cómo se dice?, clasificación de los dones y carismas. Los nombran y los enseñan, pero no fueron, como en esa época se utilizaba más, hoy en día muy poco se conoce, entonces no se clasificó de esa manera. Entonces esta clasificación es una manera para que nosotros podamos comprender nada más. Puede ser que me equivoque, como dice el autor, pero es para que nosotros comprendamos y podamos entender cómo podemos clasificarlos para poder saber cuáles son sus acciones. Entonces esa clasificación va a ser a través de su acción. ¿Para qué sirven esos dones sería? ¿O cómo actúan? Eh, Recordemos que los dones del Espíritu Santo en la Iglesia Católica nombramos que son 7. De esos dones se desprenden todos los carismas que nosotros normalmente decimos dones, pero son carismas, son regalos que el Señor nos da. Esos dones se utilizan en la oración, pueden aparecer fuera de la oración también utilizándose, podemos, en algún momento estamos caminando y el Señor nos regala justo en ese momento esa acción del don para mi hermano que está en otro lado. Bueno, el Señor lo permite, no en una oración de comunidad también, sino también cuando estamos solos. Pero para que eso suceda tenemos que tener una vida de oración. Es muy importante la vida de oración. Entonces lo clasificamos en 3. Los carismas que son de la palabra, los carismas que son del conocimiento y los carismas que son de la acción. Voy a ir nombrándoles y después vamos a ir clasificando de a poco algunos de los dones y carismas, ¿sí? Los carismas de la palabra, acuérdense de notar, los carismas de las palabras son, por ejemplo, el don de lenguas. El don de lenguas, a su vez, tiene 3 manifestaciones de ese mismo don. Puede hacerse las 3 formas o puedo recibir cualquiera de estas 3, que son el don de lenguas, el don de cántico en lengua y el don de interpretación de la lengua. En esos 3 están en el don de lengua. El don de enseñanza, el don de consejo y el don de exhortación. Esos son los dones del carisma, de los carismas de la palabra. Ahora vamos a los carismas del conocimiento. En estos carismas tenemos el don de discernimiento de espíritu, el don de la palabra de sabiduría o sabiduría. Ahí entraría la profecía también, dentro de ese don. El don de la palabra de ciencia, que también entraría la palabra de conocimiento. El sueño profético y la interpretación de ese sueño profético. Esos serían los carismas del conocimiento. Ahora vamos a los carismas de la acción. En estos carismas de la acción tenemos el don de la fe, el don de milagros, el don de sanación física e interior, sanación interior, que es la parte emocional y psicosomática, todo lo que es las heridas que producen la vida
durante el transcurso de la vida. Y el don de escucha. En este don de escucha también hay un don muy particular también que se da, que es el de contención. Hay personas que dan abrazos, que parece que yo le estoy abrazando a mi mamá, abrazando a mi abuela y que siento ese amor tan hermoso. Bueno, ese también está dentro del don del consejo, digamos, para que podamos comprender en realidad. Yo así voy a ir explicándoles también todo que yo les voy contando, hermanos, algunos aparecen en los libros, otros son de momentos en retiros o encuentros que se vivieron esos dones y se los ve en el servicio. Cuando nosotros estamos sirviendo vemos esos dones manifestándose y se explica de esta manera para que podamos comprenderlos. ¿Sí?